Buenas tardes. Este es un momento muy hermoso para todos nosotros que nos reunimos un domingo como hoy porque nos hace pensar en el Gólgota y en la tumba vacía. En breve decía el hermano que cuente algo, pero solamente un minuto. Cuando trabajaba en Jujuy, repartiendo literatura cristianas por los campos, por barrios que se iniciaban, pareciera que un barrio que se levantaba no tenía esperanza alguna de que el día de mañana sea bien poblada, de que el día de mañana habría mucha gente. Repartía y pensando siempre en esperanza, que Dios va a revolucionar el lugar. Hoy hay 2 testimonios en esa zona. Pasaba a Salta y un pueblo que no me gustaba, el Señor me mandó allí y Él levantó un testimonio en ese lugar. Y no me conformé con eso porque decía, mi país es grande, miro a mi país Argentina y es tan grande que sé que muchos lugares no tienen testimonio. Necesito avanzar, Señor, y empezaba a avanzar y llegué hasta el carril y en poquito tiempo el Señor nos proveyó el terreno, el dinero para poder comprar algunos materiales de construcción y las almas especialmente que se convertían a Cristo. Cuando venía acá por Felicia, los hermanos decían, ¿y no pensaste en Pilar? Vamos a Pilar. Dios puede poner un testimonio. Y allí levantó otro grupo. Cuando hablamos con Alejandro, y yo sé que en conexión con todos los hermanos acá, pensando la iglesia de La Rioja de San Carlos, yo sé que ustedes y yo estamos orando por San Carlos. Y el Señor hizo la obra. Argentina tiene muchos lugares que necesitan testimonio y también las almas necesitan conocer a Cristo. Necesitamos poner la mira arriba, con las manos en el arado para no mirar atrás, y tener la pasión por la gente y saber que ellos también tienen un alma que salvar. Vamos a leer la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El plano de Dios de Cristo sobre la redención también en este texto es resumido, mirando como una cara de la moneda, mirando desde la tierra de Palestina hasta el trono de Dios. Esta palabra que me llama la atención, puesto los ojos en Jesús, es mantener la mirada fijamente en Él. No da lugar a distracciones, no da lugar a división del ser. Como decía la canción, tengo 1000 razones para alabar. Nadie piensa en las circunstancias, en la humanidad, en el mundo y las cosas que suceden alrededor. Pensamos en el Cordero de Dios que fue sacrificado, mas ya no está en la cruz. Pensamos en la tumba, pero la tumba quedó vacía. El autor acá nos lleva a pensar de lo que ya sucedió luego del Gólgota, luego del Calvario. Ahora dice, pongan la vista en el autor de la salvación. La Biblia menciona muchas veces sobre el Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice que Él es el autor de la salvación. Y también en Hechos capítulo 3:15 dice que Él es el autor de la vida, porque nadie puede tener la vida de Dios a menos que acepten la vida de Cristo. También en el punto 3 se le conoce como el príncipe y salvador del mundo. Hechos capítulo 5, versículo 31. Salvador, porque toda la humanidad está bajo el peligro y condenación. Puede descender con toda conciencia humana al mismo infierno, pero sin embargo el Señor salva a tiempo, mientras el corazón latía en nuestros corazones y el conocimiento de Dios llegó como una luz allí. Y entonces nosotros pudimos tener fe en el Salvador del mundo. Allí ocurrió como dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y toda la vista está puesta en Cristo Jesús, ya no crucificado, ya no en la tumba, sino glorioso en el cielo. Dice la Biblia de esta manera, el autor y consumador de la fe. ¿Por dónde comienza la fe? La fe no comienza por un canto de adoración.
Puedes tener canto de oración, puedes leer la Biblia, puedes hacer muchas cosas, puedes pertenecer a un grupo de coro, mas si no conoces a Cristo, no conoces al autor de la salvación. No hay un principio de fe. Cristo es el principio de fe. Él genera fe. Él nos generó fe. Fe en un hecho que nosotros nunca hemos visto. Fe en un hecho que el Señor Jesús ha ejecutado acá en la tierra, tomando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ese día, cuando nosotros hemos puesto la fe en Jesucristo, allí en ese momento comenzó la obra del Señor. Por eso Pablo decía a los hermanos de Filipenses que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La fe comienza por Jesucristo, y esto es una capacitación constante. Él la terminará hasta el final. Y dice la Biblia, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Claro, cuando el Señor Jesús estaba mirando la cruz y sabía que le venían grandes dolores a Él, sabía que el pueblo de Dios le iba a menospreciar, sabía que el pueblo de Dios lo iba a rechazar, sabía el dolor que iba a sufrir, sabía que su vida iba a quedar clavada en la cruz del Calvario. Pero solamente un momento. Pero Él sabía y Él miraba mucho más allá. Él miraba los beneficios de su obra perfecta. Él miraba lo que sucedería después de su resurrección. Sería salvador del mundo. Salvaría a mucha gente, dice la Biblia. Es necesario que el grano de trigo caiga y muera y luego lleve mucho fruto. Los frutos eres tú y yo. Miles de almas en la Argentina y en el mundo entero. Frutos del sacrificio de Cristo. El profeta Isaías en el capítulo 53 ya profetizaba el profeta sobre los frutos de la cruz. Hoy nosotros sentimos gozo al aceptar la salvación, la liberación, la esperanza de la vida eterna. Gracias a Dios. Pero a Cristo le costó el dolor, el rechazo, el quebranto, la vergüenza. Y dice la Biblia, Él menospreció el oprobio. Los judíos querían que Cristo experimentara la máxima vergüenza en la cruz del Calvario. Cristo lo menospreció. No lo llevó el apunte. Sabía que le costaría un dolor profundo en su alma. Pero sin embargo, Él sabía los beneficios que Él traería en su sacrificio perfecto. Él menospreció el oprobio. Y dice la Biblia, se sentó. Claro, eso nos hace pensar en la resurrección, en la ascensión, en el cuerpo de Cristo glorificado, y donde el Señor está allí en la derecha del Padre. Cuando predico el Evangelio les digo, Cristo quiere ser tu abogado y salvador. ¿Quién es tu abogado y salvador? Hermanos queridos, nosotros tenemos un abogado y salvador. Nosotros tenemos al Salvador de nuestra vida, y es el Señor Jesucristo. Y el abogado nuestro, quien nos defiende en toda causa, en todo momento. Y es hermoso saber que la muerte no lo retuvo. La muerte nunca conquistó a Cristo. Como dicen muchos predicadorduchos, como lo digo yo, pastoruchos, que dicen que Jesucristo, cuando murió en la cruz, fue vencido. Y estando vencido y derrotado, Él resurge y vence a la muerte. Eso es herejía. Cristo nunca muere en poder de la muerte. Y alguien dijo, pero Cristo murió. Sí, es verdad que murió. El otro día, antes de venirme para Santa Fe, un hermano de Camposanto, Salta, me decía, pero Cristo murió. Y decimos que Cristo no murió en poder de la muerte. Nunca murió en poder de la muerte. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo estaba vivo en la tierra? Dijo que yo tengo poder para poner mi vida. Tengo poder para volverla a tomar. ¿No dijo así el Señor Jesús? Él estaba clavado en la cruz del Calvario sufriendo. Y cuando estaba a punto de expirar, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién se le dio la vida? Al Padre. La muerte no tomó su vida. Él dio su vida al Padre. Y dice la Biblia, y tengo poder para volverla a tomar. Con toda la soberanía de Él que tenía, entonces al tercer día resurge de la tumba. Y la muerte no pudo lograr nada en Él, sobre Él ni en Él. Él triunfa sobre la muerte para dar esperanza al que no tiene. Y nosotros venimos aquí para adorar al Señor, no desesperanzados, no perdidos, no condenados, no con mirando la eternidad con incertidumbre,
miramos al Cordero de Dios en plena esperanza, sabiendo que nos vamos a encontrar con Él, sabiendo que Él vive en nosotros, sabiendo que adoramos porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias a Dios, hermanos queridos. Él menospreció el oprobio para sentarse al trono de Dios. Él no se dejó vencer por ninguna burla que había ahí. Él sufrió, sí, las calumnias. Él sufrió las mentiras que arrojaban contra Él, las falsas denuncias que hicieron contra Él. Las sufrió, le dolió en su corazón, porque Él dio las manos para otro uso, el corazón para amarlo a Él, la voluntad para obedecerle a Él, los ojos para mirarlo a Él, la boca para bendecir a Dios. ¿No es verdad? Pero cuando no tenemos a Cristo, con nuestros ojos miramos para otro lado, con la boca hacemos otra cosa que no alaba a Dios. Pero cuando conocimos a Cristo, todo nuestro ser es de Dios. Por eso cuando venimos a adorarle con gratitud, en la cena del Señor, el corazón de un cristiano verdadero no está dividido. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, venimos a adorarle porque le pertenecemos a Él, porque tenemos esperanza y porque tenemos relación con Dios. Vamos a adorarle, vamos a darle gracias porque Él hizo la obra perfecta en la cruz, venciendo también al imperio de la muerte. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque a tu Hijo le costó dolor, desamparo, y fue desnudado en la cruz. Buscaron de alguna manera que Cristo sea avergonzado de la máxima manera. Sin embargo, Cristo menospreció todo eso, pensando que su sacrificio trae tremendos resultados para rescatar las almas del dominio del pecado y del diablo. Gracias, Padre, porque así lo es. Este es tu propósito eterno, que tiene poder por el sacrificio de Cristo. Gracias porque nos has salvado, porque ahora somos hijos tuyos, porque tenemos paz en nuestra conciencia y esperanza en la eternidad, porque tenemos relación contigo, porque nuestra vida te pertenece. Y venimos a agradecerte porque la obra que Cristo hizo en la cruz y su resurrección es la obra perfecta. Gracias porque Cristo tomó nuestro lugar. Venimos a alabarte con gratitud de corazón, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, glorifícate en esta tarde, en el nombre del Señor Jesús. Amén.